Lo segundo que hicimos en la parte 2 es que aquí trato de hacer algo que es importante que hagamos mucho más seguido en la ciencia social, que es que trato de producir, y en mi opinión con éxito, un teorema geopolítico. ¿Qué es un teorema? Un teorema es un argumento del que no te puedes escapar. ¿Ok? Si tú concedes las premisas, que en este caso son premisas sobre lo que yo considero que es lógico y lo que yo digo que sucedió, ¿no? En este caso, no hay ninguna disputa sobre lo que sucedió, ¿no? O sea, mis fuentes para afirmar qué sucedió, pues son las fuentes mainstream, los periódicos, las universidades, todo. O sea, lo que yo digo que pasó es algo que todo el mundo dice que pasó. Ahí no hay ninguna controversia. Entonces, aceptar eso como premisa aquí no representa un problema. Y en términos de lógica, yo lo que digo es que, pues si un grupo de gente se vuelve la gente más poderosa de toda la historia, debemos de considerarlos competentes. No debemos de suponer que son unos idiotas que se equivocan en todo lo que hacen cada vez que ponen en marcha política exterior en Oriente Medio. Porque pues estamos hablando de la gente más poderosa de toda la historia. Y a mí me parece inverosímil que supongamos que esa gente sufriendo de problemas cognitivos graves se volvió tan poderosa. Yo creo que es mucho más razonable suponer que la gente que se vuelve la más poderosa de toda la historia, pues más o menos sabe lo que hace, ¿no? Es gente inteligente, con buena información, que razonan con cuidado para proteger sus intereses y lo hacen precisamente con cuidado porque están jugando el juego del poder mundial y hay muchísimo de por medio, ¿no? O sea, no están tomando decisiones en absoluto triviales, están tomando las decisiones con las mayores consecuencias posibles. Entonces yo creo que esta gente es cuidadosa, es racional, es inteligente, talentosa y tienen muy buena información, mucha mejor información que la que tenemos nosotros. Bueno, si tú aceptas todas esas premisas sobre lo que sucedió y sobre lo que es razonable suponer sobre la competencia de la gente que nos gobierna, entonces lo que pasó en Líbano en 1983 representa lo que yo llamo un dato dramático. Un dato dramático es un concepto epistemológico que yo bauticé, que es cuando tú tienes un dato que es totalmente diagnóstico. ¿Ok? Entonces tú estás interesado en saber si una hipótesis es falsa o no, ¿no? Que no sea falsa no quiere decir que sea correcta, pero, y eso es algo que a todo el mundo se le olvida, pero tú quieres saber si en una de esas es falsa, porque si es falsa, entonces sí, ya la puedes descartar, ¿no? Eh, ¿Y cuál sería la forma de averiguar si una hipótesis es falsa? O sea, definitivamente falsa, no improbable, no, híjole, parece que no está muy buena, no. De plano, falsa, es decir, refutada. ¿Cómo podría saber eso sobre una hipótesis? Bueno, pues si la hipótesis afirma que X o Y es imposible, o sea, más bien, si la hipótesis lógicamente requiere, esa es la manera más rigurosa de decirlo, si la hipótesis rigurosamente, si la hipótesis lógicamente requiere que X o Y sea imposible y X o Y ha sido documentado, pues entonces la hipótesis es falsa. Una hipótesis no puede sobrevivir cuando lo que, si fuera correcta, sería imposible, ya sucedió. Esa hipótesis ya fue refutada, ¿no? Entonces, este es un método que nos permite avanzar mucho más rápido en la ciencia social, pero que no es parte del entrenamiento epistemológico que reciben los científicos sociales y deberían, porque si tú te la pasas buscando datos dramáticos para falsear hipótesis, pues va a ser mucho más efectivo el trabajo científico. Nos vamos a deshacer de hipótesis falsas mucho más rápido, en vez de estar siempre queriendo decidir si las distintas hipótesis que tenemos sobre la mesa, como cuál ves, híjole, pues podría ser cualquiera y una un poquito más, pero las otras también podrían ser. No, tú lo que quieres es poder decir, esta ya quedó refutada, la quito de la mesa, ¿qué queda? Así es como se hace progreso
realmente importante en la ciencia social, no juntando un poquito más de evidencia, no, destruyendo por completo alguna hipótesis. Eso es un avance realmente importante. Entonces, aquí lo que tenemos, en mi opinión, es un dato dramático. En 1983, Hezbollah, o lo que estaba a punto de hacerse llamar Hezbollah, pero son los mismos, organizan el mayor ataque terrorista de toda la historia de Estados Unidos contra las barracas de los Marines en Beirut. ¿Ok? 1983. Nunca había habido un ataque terrorista contra Estados Unidos de este tamaño. Estamos hablando de 258 ciudadanos gringos asesinados. 258. Y la reacción de Estados Unidos fue no contestar. Como consecuencia de este ataque, lo que hizo el gobierno de Ronald Reagan, que Ronald Reagan se suponía que era súper macho y que era el gran enemigo, el némesis de los yihadistas iraníes que crearon Hezbollah, ¿no? Reagan eligió no hacer nada. Y después se destapó, o sea, no contestar. Y después se destapó que desde antes del ataque sabían que venía y no le advirtieron a nadie. Toda esa documentación la pongo ahí. Pero no solo no le avisaron a nadie y no contestaron, sino que después del ataque, Ronald Reagan decidió salirse del Líbano con la cola entre las patas y se lo dejó a Hezbollah. Lo cual contrasta con el comportamiento de los gobernantes gringos cuando el gobierno de Panamá mató a un soldado. Y ni siquiera fue demasiado alevoso, o sea, hubo un desacuerdo en un control en un retén de policía en Panamá, con unos soldados gringos que andaban sin uniforme, que habían salido para pasar la noche. Y no sé bien cuáles fueron los detalles del altercado, del malentendido, lo que fuera, pero se puso violenta la cosa y hubo disparos, y ahí murió un soldado gringo. Eso, un soldado gringo muerto, fue suficiente para que Estados Unidos invadiera Panamá. Ahora, Panamá no era un enemigo de Estados Unidos. Panamá no promete exterminar a la población judía israelí, ni destruir al Estado judío, que se supone que es la perla del ojo de los presidentes gringos, ¿no? Y Panamá había casi por accidente nada más matado a un soldado, ¿no? Bueno, y eso es suficiente para que Estados Unidos invada a un país que en absoluto está amenazando a Israel, que se supone que es la hijita de Estados Unidos. Pero cuando Irán, que sí promete exterminar a los judíos israelíes y que además mató a 258 ciudadanos gringos, cuando Irán hace eso, Estados Unidos no contesta. Al contrario, lo utiliza de excusa para salirse del Líbano y dejárselo a los yihadistas iraníes. Pero ni siquiera termina ahí el escándalo, porque antes de ese ataque de Hezbollah, ya habían iniciado las transferencias de armas secretas de Ronald Reagan a Ayatollah Khomeini, lo que se destapó en 86 después, que se llamó el escándalo Irán-Contra. Eso ya había iniciado en 1981, cuando Hezbollah atacó a Estados Unidos en Líbano en 83 con el mayor ataque terrorista contra Estados Unidos en toda la historia. Y esas transferencias secretas de armas continuaron después del ataque terrorista de Hezbollah, que los gringos sabían era un ataque iraní. Bueno, cuando digo los gringos me refiero por supuesto a los jefes gringos, no estoy acusando a la población estadounidense que fue asesinada en ese ataque. Los iraníes asesinaron soldados gringos, chavitos gringos, de 18 o 20 años, soldados en las barracas de Beirut, chavitos, 241 chavos. Y el gobierno de Reagan continuó enviándole armas a sus asesinos.
en secreto miles de millones de dólares en armas a los asesinos de esos chavos gringos. ¿Ok? Bueno, la hipótesis que dice que los jefes gringos son enemigos de los yihadistas y los mejores amigos de Israel requiere que lo que pasó aquí es imposible. No hay manera de que sea posible bajo esa hipótesis. ¿Ok? Porque ya sabemos que los jefes gringos, si te quieren destruir, un soldado gringo basta, es suficiente provocación. No tienes que estar haciendo nada. Y estos, en cambio, están amenazando con genocidio al país que se supone que los jefes gringos cuidan más que a ningún otro. Y además se supone que son grandes enemigos del yihadismo anyway, ¿no? Ah, pues no. 258 ciudadanos gringos asesinados y estos continuaron enviando armas secretas, miles de millones de dólares en armas secretas a los asesinos de esos chavos, ¿ok? Esto bajo la hipótesis de alianza con Israel y enemistad con el yihadismo y responsabilidad llana con los ciudadanos gringos, ¿no? Esa hipótesis tripartita queda completamente refutada por los eventos de 1983 y eso es un teorema. Eso es un teorema. No, de aquí no se puede salir nadie, lógicamente. Eso es lo que afirmamos nosotros